todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio de La Hora del Té, esta vez en una convención on the go. ¿Comenzamos? Yes. ¡Clic! No hay taza hoy. Wait, was that it? Rapidito es express, por eso no hay taza, no hay set, no hay nada, están unas escaleras allí, estamos sentadas en el piso, no hay sofá. La hora del té del día de hoy va a ser acerca de la convención, el MegaCon Volumen 3 en Panamá. En general, para que tengan una idea, eran 3 días de convención, iba a haber zona de gamers, iban a haber ventas de merchandise, habían atracciones, tenías stands de comidas, había concursos de cosplay, había baile también, conciertos, invitados especiales entre los cuales habían cosplayers internacionales y también habían actores de doblaje y como la estelar estaba Mika Kobayashi, ¿verdad? Que muchos la conocen por el opening de Attack on Titan. Con los invitados especiales, que son los actores de doblaje, los actores de doblaje y en este caso la cantante, había un meet and greet que podías pagar y pues, podías conocerlos, pedirles autógrafos, videos, etc. Deme un momento que se me cansa la mano. Listo, hoy vamos a cambiar de ángulo en varios momentos. Entonces, eso en general, la entrada que nosotros compramos, que esta de aquí, por eso no nos la hemos quitado, era válido para los 3 días, podías entrar y salir de la convención sin problema todos los días y tenía un costo de casi $60, valía 57 Más impuestos. Sí, con 50 más el impuesto te queda como en 57 punto algo. Ahí les voy a poner en algún lado de la pantalla. La cuestión es que con este pase podías entrar y salir. Si vos comprabas el que era solo para el día, no podías entrar y salir del local. Te tenías que quedar de principio a fin porque una vez que salías estaba chicle. La verdad, esa fue como una de las mayores diferencias, digo yo, versus una convención en Nicaragua, porque allá Es solo de un día, de horas prácticamente. sí, es solo de un día y puedes entrar y salir cuando a vos se te antoje, pues. Siempre que no te quites la pulsera, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces esa era una de las como mayores diferencias, obviamente la cantidad de días también y el tamaño del lugar. Sí. Volvemos para acá. Entonces, esa era como una de las cosas como más diferentes, digamos. En cuanto a las tiendas que encontrabas, había varias que allá yo no he visto, que vendían cosas que allá no venden, que me parecieron bastante interesantes. Obviamente uno que anda viajando no las puede comprar porque son cosas hechas de aluminio y es medio complicado a la hora de ingresarlo al país. Entonces, pues sí me gustó la convención, había de todo, creo que volvería a venir. Oh, sí, claro. Es cansado, sí lo puede decir. Horriblemente. Creo que me gustaría que hubieran más sillas para que la gente se pudiera sentar, porque pues no somos otaku jóvenes, somos otaku roquitos y nos gusta sentar. Sí, nos gusta sentar. Entonces eso tal vez sería como un punto de mejorar, tener más sillas para los asistentes. Pues sí, los cosplayers tenían un lugar para cambiarse y demás y para comer, etcétera, pero pues solo había un par de mesas para comer y la verdad que con la cantidad de personas que anda es imposible, o te sentás en el piso o te sentás en el piso o se te inflaman los pies. Sí. Entonces pues ¿vos qué pensás? ¿Te gustó? ¿Valió la pena? No, de que valió la pena, más por el final, el mini concierto que tuvieron fue brutal. Sí, el concierto, la verdad que la
Alessio pensamos, va a cantar como 3, 4 canciones a lo sumo, pero no, la más se tiró como aproximadamente un setlist de 10, más o menos 7 canciones, pero ahí pues no fueron 4 canciones, la verdad que no. Y aquí la gente es súper respetuosa con las reglas, se quedaron sentados, nadie se estaba empujando, etcétera. Entonces sí fue bastante interesante verlo. Allá ponen sillas, pero hasta para tirar por la casa, ¿verdad? Ya te puedes sentar perfectamente. Aquí no hicieron eso, ¿verdad? Entonces, como les digo, ese sería el punto a mejorar. Después de ahí creo que no tengo ningún comentario extra. Creo que todo bien. Es una lástima a los cosplayers, por ejemplo, por temas de política del lugar, ¿verdad? El reglamento del lugar, no les dejan traer props que sean filosos o corpunzantes, etc. Entonces hay algunos que, por ejemplo, no pueden andar las katanas salvajes que les gustaría andar, así que se mira que brillan del metal, pero sí habían unos que andaban cuestiones de plástico y demás. Entonces, pues eso, una cosa que me pareció interesante es que no podías traer termos para beber agua dentro del lugar, por políticas del lugar, y la verdad que a pesar de que el lugar es helado y todo, y sí tienen cuestiones baratas en cuanto a las bebidas y promociones, obviamente, pues si les puede andar sin agua. Yo la verdad que yo bebo agua como que si me estuvieran pagando. A este punto yo creo que yo sería millonaria si me pagaran por la cantidad de agua que bebo. Entonces sí me cuesta que haya una regla de ese estilo, y a donde me ven pues me estoy palmando de la sed, pero es una de las cosas que tienen que saber. Como tips, esos tips se los vamos a dar en otro video. Hoy era más que todo para comentarles si nos había o no gustado la convención, y la verdad que sí nos gustó. Mi respeto a los organizadores del Megacon, porque la verdad que sí se esmeran, sí traen bastantes cosas para que los cosplayers se mantengan entretenidos, igual los invitados, no solo los cosplayers. Entonces sí, es un evento muy bien montado. Tal vez sería como el cronograma de actividades, eso es lo que le faltó. Sí, ese es otro punto a mejorar, porque por ejemplo se suponía que la Mika iba a cantar a tal hora, y eso estaba posteado en Instagram, pero realmente no era esa hora, era otra hora. Entonces esos cambios así, que hubiera alguien en las redes que estuviera live diciendo ahorita viene tal cosa, ahorita viene tal cosa que, ojo, allá en Nicaragua no lo hacen, por el simple y sencillo hecho que es una expo pequeña y no es como que hay el montón de actividades que hacer. Hacen lo del baile de K-pop y ahí está, hacen el concierto, que la actividad con el actor de doblaje, por ejemplo en el caso de la Tsunami, pero después de ahí pues no es como que un cronograma de actividades grandes el que va a haber, pues. Entonces nada, creo que ese sería otro buen punto a mejorar para el volumen 4 que hagan. Pero sí, la verdad que más que todo es el itinerario que van a tener los invitados. Pues yo voy cansada pero contenta, tengo mucho por editar. No sé en qué momento ustedes vayan a ver este video, si antes, si después. Creo que después de todo lo que vaya a hacer de la expo tiene más sentido, pero nada, espero que disfruten, que hayan disfrutado del contenido de los 3 días. Hice un video para cada día, si no lo han visto vayan a verlo. Y bueno, este era el soltando la sopa, que realmente no es soltando la sopa porque todo está bien. Este es la hora del té más amigable que hemos tenido, creo yo. Y más corta. Sí. Sí. Entonces, bueno, se vienen varias cosas bonitas en el canal para que se estén pendientes de todo lo que fue el viaje a Panamá, la convención, etcétera, etcétera. Espero que lo disfruten. Aquí L'Oreal anda con su camisita. Yo ando con mi camisita. La de ella dice stop. La mía dice sígueme en mi canal de YouTube. Y nada, eso sería todo por hoy. Si les gustó
gustó el video denle un dedito para arriba. Recuérdense suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y me siguen también por el TikTok, por el Instagram y por el Twitter. Ahí se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y nos vemos hasta la próxima. Aquí la primera hora del té fuera del país. Y cuando lo estén viendo ya vamos a estar bien aplastadas en nuestra casa. Bye. Hola, aquí la Cintia del futuro. Hola, aquí la Brielka del futuro. Razón por la que están viendo esta pantalla con los chivis es porque se nos olvidó, obviamente, el outro de la hora del té. Y pues aquí estamos. Entonces vamos a terminar el video. Jaja, ¿estás lista, Brielka? Lista. Un momento. Ahora sí. Taran, tan, taran, tan, tan. Bye.